Gracias por acompañarnos en este espacio para presentaciones. Espero que hayan sido bendecidos en la última presentación acerca del diezmo y la expectativa de Dios como mayordomos. Vamos a hacer una transición de diezmo a ofrendas. Es parte de la mayordomía financiera, uno de esos pedazos del pastel o la pizza que hemos visto anteriormente. Ahora hay una palabra importante que quiero que la anoten o que la mantengan en su mente. Y esta es la palabra. B-E-S-T. Lo mejor. Estamos hablando de ofrendas. Pero vamos a hacer algo de escribir, así que recomiendo que tengan sus bolígrafos con ustedes. Y quiero ahora salir del diezmo y ahora entrar en ofrendas. Y vamos a hablar esto en esta presentación. Y quiero hablar a ustedes con algunos principios teológicos que tiene que ver con el diezmo como singular y las ofrendas. Cuando digo el diezmo en singular, es que lo que se conoce como el diezmo levítico. El primer 10% de nuestras entradas. Estos 7 principios aplican a las dos cosas, el diezmo y las ofrendas. Cuando devolvemos el diezmo y damos ofrendas, es que nosotros reconocemos el poder creador de Dios. Recordamos que en el principio Dios, así que Dios es el creador y dueño. También, cuando damos diezmo y ofrenda, es una expresión con nuestra sociedad con lo divino. Número 3. El dar diezmo y ofrenda es el compromiso de la soberanía de Jesús. Así que, número 4, cuando damos diezmo y ofrenda, reconocemos de las bendiciones de Dios que Él nos da por su gracia. Esa es la palabra clave, gracia. Y hablamos de esto en el panel pasado, donde discutimos que Dios nos bendice primero y después nosotros regresamos. Es cuando damos, número 5, cuando damos diezmo y ofrenda, es una expresión de amor y gratitud a Dios. Cuando devolvemos diezmo y ofrenda, es una demostración de nuestra fe en Cristo, aunque sea en tiempos difíciles. Y una de las preguntas que vinieron de ustedes y nuestros panelistas le respondieron a esa realidad, que es que cuando tenemos crisis financiera y dificultades, que la fe de Dios sube y entonces empiezan a confiar más en Dios. Y número 7, cuando damos diezmo y ofrenda, es cuando nosotros vivimos en una relación de pacto con Dios. Cuando decimos 10 a Jesús, es cuando entonces entramos en ese pacto. Así que nosotros necesitamos tener 2 columnas. Tenemos en una columna, tenemos diezmo. Y en el otro lado tenemos ofrendas en plural. Y tenemos que tener 7 filas. Y lo que quiero hacer es un repaso y también una comparación en cómo el diezmo y las ofrendas son similares.
Pero también podemos ver las diferencias que existen entre las dos categorías. Así que tenemos diezmo y ofrendas, 2 columnas y 7 filas. El diezmo pertenece a Dios. Es la propiedad de Dios. Así que por eso es que decimos que estamos regresando el diezmo a Dios. No es de nosotros, le pertenece a Él, se lo estamos regresando. Y en la parte de ofrendas, cuando nosotros decidimos que vamos a dar algo a Dios de ofrenda, entonces es más, antes que pongamos ese dinero en el platillo, ya le pertenece a Dios. Así también tenemos que diezmo y ofrendas son santos. Y recordemos que lo que significa santos es que ha sido apartado, santificado, puesto apartado para Dios. Pertenece a Dios. Así que el diezmo pertenece a Dios, las ofrendas también pertenecen a Dios y por tanto son santos, han sido separados para Él. Y una diferencia entre diezmo y ofrendas. Vemos en la diapositiva, el diezmo es especificado por Dios. Dios especificó el porcentaje y es el 10%. Dios especificó en dónde vamos a regresar el diezmo. Número 3, el diezmo es especificado por Dios en su uso o que se debería utilizar para los levitas y para los sacerdotes. Y por eso es que le decimos algunas veces que es el diezmo levítico. Pero ahora las ofrendas, y ahora vamos a ver las diferencias. Vemos que Dios no especifica ofrendas, pero nosotros como mayordomos tenemos entonces el privilegio de especificar cuánto queremos regresar a Dios, manteniendo siempre en cuenta lo mejor. Así que las ofrendas son un acto de alabanza. Aunque son expresadas en dinero, es simplemente una experiencia espiritual. Es por eso que muchas veces, que en el contexto de alabanza corporativa, es que nosotros regresamos Dios diezmo y ofrendas. Diezmo y ofrendas son cosas espirituales. No es que tengamos esto como nuestra propiedad o que es dinero que estemos dando a Dios y Dios no depende de nosotros. Él es el dueño de todo el universo. Simplemente diezmo y ofrendas son cosas espirituales. Y queremos que tengan esto en sus escritos. Diezmos es algo que es una expresión de nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios. Diezmo es de nuestra fidelidad. Y podemos ver la diferencia en la diapositiva, donde las ofrendas no es fidelidad, aunque esto es muy importante, pero las ofrendas es una expresión de gratitud. Gracias. Gracias por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. La última comparación tiene que ver con el uso del diezmo y las ofrendas. El diezmo, bíblicamente, es dado para darle soporte a personas en el ministerio. Se le daba en el Antiguo Testamento a los levitas, utilizado en el santuario. ¿Y qué tal de las ofrendas? Y su uso y se va entonces a utilizar para dar apoyo a otros gastos del ministerio, aparte de lo que es lo personal. Espero que esta diapositiva de comparación y contraste nos ayude a entender un poco más y que sea de utilidad para ustedes. Ahora quiero moverme al área de ofrendas específicamente.
Vamos a hablar entonces de Dios, ofrendas y dar. Cuando vamos a la Biblia de Génesis a Apocalipsis, vamos que el dar es algo central a la naturaleza de Dios. Dios le dio a Adán y Eva el jardín del Edén para que cuidaran de él. Dios dio a su Hijo Jesucristo para nosotros. Esto está dando a la Nueva Jerusalén a los santos. Dios siempre dio primero y siempre dio lo mejor en todo. Recordemos esa palabra, mejor. Número 4, por lo que Dios dio, somos salvados de la muerte eterna. Y porque lo que Dios ha dado todo y ha dado lo mejor en Cristo Jesús, Él también espera lo mejor de nosotros y Él va a recibir lo mejor de nosotros a través de las ofrendas. Así que cuando estamos hablando de ofrendas, estamos hablando de darnos completamente, primeramente a Dios. Y voy a moverme a través de estos puntos rápidamente. Entonces, una dadivosidad aceptable quiere decir darnos completamente todo nuestro ser a Dios. Darnos completamente en todas nuestras áreas. También, dadivosidad aceptable reconoce que Dios es número 1 en nuestra vida. Número 3 es una expresión de fe y de confianza plena en Dios. Y respuesta del amor de Dios por su gracia salvadora. Es un acto voluntario de un corazón agradecido. Y es un flujo de una relación correcta con Dios y con mis vecinos. Y también recordemos que estamos hablando de ofrendas, que estamos hablando de dar espontáneamente, pero también sistemáticamente y en sacrificio. Recuerden que la Iglesia Adventista practica dadivosidad sistemática. ¿Y qué significa esto? Entonces, es un sistema en donde nosotros planeamos. No es algo impulsivo, sino que lo planeamos, consultamos, oramos antes de poner un plan listo para dar a la iglesia. Número 2, empieza con regresar el diezmo. Número 3, entonces, antes de que llegue el sábado, nosotros vamos a poner aparte nuestras ofrendas de gratitud. Y nosotros, algunas personas piensan que cuando nosotros damos el diezmo y damos ofrendas, eso es el final. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que hay algunos programas que Dios quisiera que nosotros ayudáramos, como, por ejemplo, como ADRA. Algo del especial de la Iglesia Adventista es que la dadivosidad sistemática, no solamente el plan está diseñado para que cuando usted dé, no solo le esté dando a la congregación local, sino también a la conferencia y a las uniones y a los diferentes programas de la iglesia. Recordemos que este plan siempre tiene como objetivo la misión de la iglesia. Este es un principio básico o de ofrendas básico. Vemos que es Levítico 22, 18 y 20. Y si vemos el Antiguo Testamento para soporte en el Antiguo Testamento para el diezmo, podemos ir a Levítico 27. Y dice 22, 18 al 20, da
a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas esas instrucciones. Son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado solo si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro, un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Entonces, cuando hablamos acerca del diezmo, tenemos una porción específica que vamos a regresar a Dios. Pero cuando hablamos acerca de las ofrendas, estamos hablando de una calidad específica. Es lo mejor para Dios. Y después cuando regresemos con nuestro panel, vamos entonces a regresar con nuestro panel a algunos conceptos que encontramos en Malaquías. Pero en estos momentos quiero introducirlos a estos versículos que son Malaquías capítulo 1 y en unos momentos regresaremos para hablar de ellos. Y vamos a regresar y comparar Malaquías 1, 10, 13 y 14 comparado con lo que dice en Levíticos 22, 18 al 20. Levíticos 22, 18 al 20. Dios espera lo mejor de nosotros. Malaquías 1, 10, 13 y 14. Es una ofrenda aceptable, pero lo seguiremos después de este especial. Days filled with hunger, nights filled with fear, families torn asunder, gone is all that they hold dear. Who will offer hope and refuge in this hour of need? What you give the least of these, you give unto me. Country steeped in turmoil, a city now destroyed, a haunted look within the eyes of every girl and boy. Who will help this broken people fall into their knees? What you give the least of these, you give unto me. A mother sits in mourning in the middle of the street, where hungry children wander with no shoes on their feet. There is a need much deeper than the physical can show. Light must pierce the darkness that they know. Burning through the darkness and the strife, bringing hope and healing like the springtime bears new life. Reach out to your brother, help the wounded and the weak. What you give the least of these, you give unto me. Reach out to your brother, help the wounded and the weak. What you give the least of these, you give unto me. What you give the least of these, you give unto me.
Esta es la conferencia mundial en línea de mayordomía. Estamos en live.adventes.org. Tengo el pastor David y a mi izquierda está mi Hugo. Y vamos a responder preguntas de ustedes de nuestra primera parte de nuestra presentación. Esta mañana teníamos 61 países y en este momento tenemos 72 países que están conectados con nosotros en línea. Hablábamos anteriormente en diezmo y ahora en ofrendas. Quiero hacer estas preguntas en referencia a las presentaciones anteriores. En Deuteronomio, donde hay una referencia de un segundo diezmo. Y esta es la pregunta, y estas son sus preguntas. ¿Cómo podemos hacer? We'll come back to that. Here's the question. Do all church members are obligated to return tithe, a second tithe, and a percentage of ¿Estamos nosotros obligados como miembros de la iglesia a regresar 2 diezmos y un porcentaje en ofrendas? Y en realidad no estamos obligados. Y mi pregunta es, ¿usted está obligado a besar a su novia, a besar a su esposa? Nosotros nos sentimos obligados a nada. Cuando hay una parte de ti que quiere hacer algo, no estás obligado a hacer nada. Entonces, estamos haciendo porque no es que estamos obligados a hacerlo, sino porque lo que queremos hacer. Así que, obviamente, en la base de la respuesta de Hugo, cuando regresamos el diezmo y las ofrendas, tiene que ver con es algo relacional. Mi primer pensamiento es que nunca podemos dar demasiado a Dios. Si queremos dar un tercer, cuarto diezmo, no podemos dar demasiado a Dios. La historia ha probado que Dios tomará lo que nos queda y lo puede multiplicar. Y Dios nos puede bendecir cuando tenemos esa relación con Él. Ya sea ese segundo diezmo o más, y a veces quedamos por encima de eso, y lo que nos queda, Dios lo puede multiplicar y lo va a estirar a darnos bendiciones que no nos podemos imaginar. Así que antes del descanso, estaba empezando con Malaquías, que hablaba Malaquías capítulo 1, pero nos dice en Malaquías 3, donde dice algo, se refiere a robar a Dios. Si las ofrendas no se refiere de una cantidad, un porcentaje, ¿cómo es que vamos a poder estar robando a Dios? Es interesante porque podemos misinterpretar esto y decir que esto es muy duro, pero en realidad ofrendas son algo que mide la relación con Dios. Así que mientras más ofrendas estamos dando, entonces mejor está mi relación con Dios. En Malaquías capítulo 1 habla acerca de que traía animales que estaban enfermos. Así que aunque sea el gobernador hubiera recibido un animal así, lo hubiera regresado. No era entonces una calidad, pero era algo de la calidad. La pregunta es que lo que usted estaba hablando anteriormente, ¿por qué es que tenemos que traer lo mejor de nosotros? Y si tenemos una relación con Dios, entonces, ¿por qué no es que quisiéramos traer lo mejor a Él? Y si nosotros si nosotros tenemos una situación en donde no podemos pagar un diezmo, podríamos entonces pagar poco a poco el diezmo que se le debe a Dios. Bueno, usted lo puede entonces manejar como si fuera una deuda.
Y podemos reconocer de que esto es de Dios y vamos a pagar lo que es de Él. Tenemos más preguntas y recordemos que podemos mandar nuestras más preguntas a Twitter, hashtag Stewardship360. Regresemos que estábamos hablando de Levítico 22, que Dios está esperando lo mejor de nosotros. En el contexto de adoración, Dios está diciendo a Israel, y está diciendo, yo espero lo mejor de ustedes, pero ustedes no me están dando lo mejor. Y quizá quisieran ver esto muy de cerca. En 13 y 14, están ustedes trayendo, ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? La pregunta es, yo creo que debemos regresarle a lo que es de Dios en diezmo. Y ahora quiero regresar mis ofrendas, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es la ofrenda? Es mi decisión. Hay dos elementos que nos ayudarán a determinar lo que es nuestro mejor. Y tenemos el primero, es de Deuteronomio 16, 17. Nosotros damos nuestras ofrendas a Dios en referencia, en proporción a las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros a través de su gracia en Cristo Jesús. Y también en 2 Corintios 8, 12 y 9 y 7 nos dice que las ofrendas es una decisión personal que nosotros hacemos porque queremos darle a Dios lo mejor, no como los animales que estaban dando los israelitas en Malaquías. Dios no quiere nada que tenga manchas, que esté enfermo, lisiado. Dios quiere que nosotros le regresemos a Él lo mejor. Así que déjame darle este consejo. Usted le puede dar 10% en ofrenda. Si Dios le ha bendecido a usted bastante. O usted le puede dar menos de 10%, dependiendo de las bendiciones que ustedes han recibido y los deseos de su corazón. Y veremos que Elena G. de White nos dice en Consejos para Mayordomías, página 161, todos los favores y bendiciones que nosotros gozamos vienen de Él. Somos mayordomos de su gracia y de sus regalos temporales. El talento más pequeño y el servicio más pequeño puede ser ofrecido a Jesús como un regalo consagrado y con la fragancia de los méritos de Él. Él lo presentará al Padre. Si lo mejor de nosotros es presentado con corazón sincero, entonces será aceptable. Ustedes saben que las ofrendas se hablan en la Biblia antes del diezmo. Es una expresión de nuestra fidelidad a Él y nuestra gratitud a Él. Y Dios lo requiere de nosotros. Y ese es el diezmo. Pero las ofrendas simplemente nosotros agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado. Es como dar flores. Es como cuando yo le doy flores a mi esposa en el día de su cumpleaños, ella le agrada mucho. Pero cuando le traigo flores en un día cualquiera, en un día común, ella se impresiona y le gusta aún más. Cuando nosotros damos a Dios, demos todo siempre lo mejor. Recordemos, mayordomía es mi todo en respuesta al todo de Dios.